Bueno, vamos a desarrollar los ejercicios que teníamos pendientes para poder evaluar el costo tanto de las acciones preferentes como el de las acciones comunes. Además, vamos a completar la revisión del ejercicio de cálculo del costo promedio de capital, o también conocido como WACC. En este caso, algunos elementos importantes a tomar en cuenta es este concepto que ustedes pueden encontrar, este cuadro que les aparece ahí en el ejercicio. Es importante entender esto porque nos permite saber qué significa eso de la venta de las acciones a la par, sobre la par o bajo la par. Si ustedes observan, aquí en el valor nominal es el valor parcial de la acción. Estamos colocando que una acción tiene un costo o un valor de $100. Y donde dice precio de venta es el precio en el cual se coloca en el mercado de valores. Por lo tanto, esta acción que tiene un valor nominal de $100, si se vende en el mercado de valores en $100, quiere decir que la acción se está vendiendo a la par, es decir, a la par el precio nominal. Si la acción se vende por debajo de su valor nominal, se dice que la acción se ha colocado en el mercado bajo la par. Pero también si la acción se vende sobre el precio del valor nominal, se dice que es una venta sobre la par. Entonces, esa es la terminología cuando veamos nosotros sobre la par, a la par o bajo la par de los precios de los activos financieros. Veamos entonces para este desarrollo del ejercicio la siguiente información. Nos dice que las acciones preferentes tienen un valor a la par de $130 y que paga un dividendo anual de $10. Las acciones se venderán a un valor bajo la par de 125. La colocación de las acciones preferentes tiene un costo de flotación de 2.5% del valor a la par y nos pide calcular el costo de las acciones preferentes. El costo de flotación es el costo de emisión de los instrumentos financieros. Por ejemplo, si usted contrata a personas para que le ayuden al proceso de emisión, para el proceso de colocación de las acciones, si usted paga algún tipo de corredor, si usted paga a personas que le ayuden con la gestión, con los contratos, la elaboración, la contabilización de los procesos, todos esos costos para poder emitir las acciones se conocen como costo de flotación. Ok, coloquemos entonces los valores. Dice que el valor a la par de la acción es de 130 y que se va a vender a un valor bajo la par de 125. Que la tasa de flotación, vamos a colocar aquí en vez de F, vamos a colocar tasa de flotación. En este punto no nos está dando un valor de flotación, sino que esta tasa nos va a servir para saber cuál es el costo de flotación. Dice que la tasa de flotación es 2.5% y que la acción paga $10 de dividendo anual. Entonces, con esta información, nosotros vamos a calcular en un primer momento PN o P sub N significa ingreso neto por acción, es decir, el dinero que recibe la empresa por la colocación de esa acción en el mercado de valores. Para calcular ese costo o ese ingreso, vamos a colocar precio ordinario o precio nominal de la acción o precio inicial de la acción por 1 menos la tasa de flotación. Entonces, en este caso, vamos a hacer el siguiente cálculo. Igual vamos a utilizar en este apartado el valor a la par, ¿verdad? Que es lo que nos está indicando el ejercicio. La tasa de flotación se coloca con las acciones preferentes sobre el valor a la par. Entonces tenemos 130 por 1 menos la tasa de flotación, cierro paréntesis. Quiere decir que este ingreso a la par es el ingreso que la empresa recibiría si la acción se hubiese vendido a un valor a la par.
Ahora vamos a calcular el costo de explotación. Para calcular el costo de explotación, lo que vamos a hacer es multiplicar la tasa de explotación por el valor a la par, porque acuérdense que nosotros pagamos por el costo de la emisión y en la emisión es el valor nominal y representa un 2.5% del valor a la par. Tenemos entonces que el costo de explotación para esta acción es de 3.25. Ahora viene el concepto importante, es decir, ya realmente el ingreso neto, porque las acciones no se vendieron a la par, sino que las acciones se vendieron bajo la par. Entonces, al valor de venta de la acción, es decir, a 125, le voy a restar el costo de explotación para poder determinar el ingreso neto por la venta de esas acciones. Quiere decir que nosotros, por la venta de esas acciones, el ingreso neto líquido que nos queda después de pagar el costo de explotación es de 121.75. Ahora con esto, yo puedo calcular el costo de las acciones preferentes que está aquí en la forma. Dividendos entre el ingreso neto por acción. En este caso lo voy a hacer. Siguiente, dividendos, $10 entre el ingreso neto por acción. Por lo tanto, el costo de las acciones preferentes vendidas a un valor bajo la par es de 8.21%. Ese es el costo de esas acciones, el costo de capital accionario. Veamos, por aquí abajo también tenemos otro ejercicio, donde a diferencia del anterior que nos daba una tasa de explotación, aquí nos dan ya el costo de la explotación, pero los dividendos aquí nos los daban en dólares y aquí nos dan en porcentaje. Vamos a ver entonces cómo se resuelve esa situación. Dice que la empresa Procter & Gamble contempla la emisión de acciones preferentes a una tasa de dividendo del 10%. ¿Qué significa? Que va a pagar un 10% por acción, esperando venderlas a un valor nominal de $250 por acción. El costo de la emisión y la venta de estas acciones es de $5. Nos pide, calcule el costo por acciones preferentes. Entonces veamos, el valor de la acción es de 250. No nos dice que se vende bajo la par, sino que ya nos está estableciendo un valor de venta, valor nominal, y tenemos también una tasa de dividendo, que dice que va a pagar el 10% por acción. Y además nos da, en este caso no nos da la tasa de explotación, sino que nos da el costo de explotación. Dice que el costo de explotación es de $5. Ok, aquí nosotros pudiésemos sacar el ingreso neto por acción aplicando esta fórmula. Pero como ya nosotros tenemos calculado el costo de flotación, es decir, no vamos a calcular o no vamos a utilizar la tasa, entonces lo que toca aquí nada más es hacer al valor nominal, en este caso 250, le resto el costo de flotación y eso nos va a dar un ingreso neto de 245. Es decir, si yo vendo la acción en 250, pero por la emisión de cada una de esas acciones yo pago $5, por lo tanto de los 250 pago $5 por la emisión y yo me quedo únicamente con 245. Pero para poder determinar el costo de capital o el KP como teníamos acá, lo que tenemos que hacer nosotros es determinar los dividendos. Por lo tanto, vamos a calcular los dividendos que se estarían pagando por esa acción. Para calcular los dividendos, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar esa tasa de dividendos por el valor nominal, ¿sí? Por el valor de colocación de la acción. En este caso, pues nosotros únicamente pagamos el costo de explotación, pero el inversionista, quien adquiere nuestras acciones, a él no le interesa si nosotros pagamos o no pagamos por la flotación. Lo que a él le interesa es el valor de la inversión que le ha realizado y el porcentaje que nosotros le prometimos pagarle por esa inversión. Por lo tanto,
la cantidad de dividendos que se espera que se paguen por cada una de esas acciones va a resultar de multiplicar el valor nominal de la acción por la tasa de dividendos. Por lo tanto, significa que estaríamos pagando nosotros un $25 de dividendos por acción anual. Como ya tenemos los dividendos y ya tenemos el ingreso neto, podemos calcular el costo de las acciones preferentes. Lo que vamos a hacer es dividir los dividendos, 25, entre el ingreso neto, lo cual me dice que el costo de estas acciones preferentes es de 10.20%. Por si queda alguna duda, por ejemplo, en este caso, para calcular la tasa de flotación, del cálculo, lo que voy a hacer es, voy a dividir el costo de flotación entre el valor nominal. Entonces aquí voy calculando mi tasa de flotación. ¿Ya? Si yo quiero encontrar el ingreso neto, utilizando esa tasa de flotación que ya calculé, esto es únicamente para comprobarlo, no es parte del ejercicio, lo que voy a hacer es, voy a hacer la aplicación de esta fórmula que está aquí. Valor nominal, 250, multiplicado por 1 menos la tasa de flotación. Cierro paréntesis. Y eso me va a dar un valor de 245, que es lo que tenemos igual al ingreso neto que tenemos acá. Esto es únicamente para comprobar. Ok, sigamos con la parte de las acciones comunes. Al igual que las acciones preferentes, las acciones comunes tienen un costo de capital por adquirir ese tipo de financiamiento. Recuérdense que las acciones comunes, la deuda de largo plazo y las acciones preferentes son financiamientos, los cuales van a constituir o van a componer nuestro costo de capital, que es el que vamos a estar evaluando más adelante, específicamente cuando calculemos el WACC. Entonces, para este caso tenemos la siguiente fórmula. Nos dice dividendos por acción entre precio por acción más una tasa de crecimiento. Recuérdense que aquí en esta parte, la tasa de crecimiento va a venir dada dependiendo del rendimiento que tenga las acciones o la empresa, perdón, el rendimiento que tenga la empresa en sus operaciones financieras o en su rendimiento de mercado. Ok, veamos. Dice que la acción común tiene un valor de 275. Paga un dividendo anual de 3.25 y tiene una tasa de crecimiento de 2.75%. Nos pide cuál es el costo de las acciones comunes. En este caso, nosotros vamos a aplicar primero los dividendos. Son $3.25 que paga anualmente. El precio de la acción es de 2.75 y la tasa de crecimiento también es de 2.75%. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es aplicar de manera directa la fórmula. Vamos a poner los dividendos por acción. En este caso tenemos nosotros dividendo por acción 3.25. Vamos a abrir paréntesis para sumarle después la tasa de crecimiento. Paréntesis 3.25 entre el precio de la acción 275. Cierro paréntesis y le sumo la tasa de crecimiento. Tenemos entonces que estas acciones comunes tienen un costo de 3.93% el costo de estas acciones. Ok, subamos un poquito el nivel de dificultad, que es por lo general lo que vamos a estar encontrando. La tasa de crecimiento nosotros vamos a calcularlo. En este ejercicio que tenemos acá vamos a aprender a calcular esa tasa de crecimiento y cómo se debe de hacer el cálculo a partir de las variaciones en los dividendos. Dice, se requiere determinar el costo de las acciones comunes, o KS. El precio de mercado de cada una de esas acciones comunes es de 57.50. Vamos a irlo colocando por acá, 57.50. Además, dice que la empresa espera pagar un dividendo de 2.40 al final del año. Nosotros tenemos que se espera pagar 2.40 de dólar al final del año en concepto de dividendos.
Y nos da la siguiente información. Dice, los dividendos pagados por las acciones en circulación durante los últimos 5 años, es decir, 2016 al 2020, fueron, y nos da los siguientes datos. A partir de estos datos, vamos nosotros a calcular la tasa de crecimiento, que es la que nos hace falta para poder determinar el costo de las acciones comunes. Entonces, vamos a calcular nosotros aquí variación. Acá y colocamos variación. Esta variación, pues nosotros la podemos determinar, se espera que la determine en términos en dólares y en términos porcentuales. ¿Qué es lo que vamos a hacer para esta parte de la variación? Lo que vamos a hacer nosotros acá en la variación es vamos a determinar cuánto ha incrementado o disminuido el pago de dividendos de un año con respecto al otro. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, si se espera que este año se pague 240 menos los 223, perdón, se espera que se pague 2.40 y el año anterior se pagó 2.23, lo cual significa una variación o un incremento de 17 centavos para este año con respecto al anterior. Para ver cuánto es el incremento que se ha presentado en esa operación, lo que vamos a hacer es dividir esa variación en dólares entre los dividendos recibidos en ese periodo de tiempo, es decir, el año pasado. Por ejemplo, en este caso sería 0.17 entre 2.23, lo cual significa un incremento de los dividendos con respecto al año anterior de 7.62. Hacemos lo mismo con el siguiente. Únicamente lo voy a hacer con 2 y después voy a repetir la fórmula. 2.23 del 2020 menos 2.17 del 2019. Un incremento de 6 centavos en los dividendos. Ahora divido esos 6 centavos entre los 2.17 y eso representa un incremento de 2.76. Vuelvo a repetir el proceso. El año anterior, perdón, el año 2019, en el 2019, perdón, el año anterior, el 2019, menos el 2018, este caso, los dividendos en lugar de aumentar disminuyeron en 6 centavos, lo que implica una disminución de 6 centavos entre 2.23, de 2.69. Fue la disminución que hubieron en los dividendos. Veamos el siguiente. 2.23 menos 1.75. Un incremento en dividendos de 48 centavos, lo que implica una variación en términos porcentuales de 0.8 entre 1.75 del 27% de incremento de los dividendos. Hagamos el último. 1.75 menos 1.70, 5 centavos de variación. Esto representa un incremento del 2.94. Ahora lo que toca hacer en este apartado acá es una sumatoria de los porcentajes. Y dice que ha habido un incremento, ¿verdad?, en los últimos 5 años del 38%. Esto fue el incremento que ha tenido los dividendos. Pero para saber la tasa de crecimiento anual, para conocer la tasa de crecimiento anual, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir. Entonces aquí vamos a colocar G igual la tasa de crecimiento anual. Lo que vamos a hacer es dividir esa tasa de crecimiento que hemos calculado total entre el número de años que hemos considerado para calcular los dividendos. Entonces, la tasa de crecimiento que se ha presentado a lo largo de estos 5 años es de 7.61%. Se consideran 5 años, que son los que les estaba marcando aquí en el ejercicio,
porque son los años que tenemos nosotros identificados. El 2021, que nos da como dato, ese dividendo no es un dividendo real o se ha presentado, porque ahí nos dice, se espera que. Entonces únicamente nos sirve como un parámetro para poder determinar la posible variación que nosotros vamos a tener en el último periodo. Pero si usted cuenta, son 1, 2, 3, 4 y 5 variaciones. Por lo tanto, tenemos nosotros 5 periodos que se han estado calculando estas variaciones en los dividendos, lo que representa una tasa de crecimiento del 7.61%. Ahora, ya con esa tasa, ya tenemos los datos, 240 de dividendos, 57.50 de la acción y una tasa de crecimiento de 7.61. Ahora nosotros podemos calcular KS. ¿Cómo? Aplicando esta fórmula. Voy a llevar para aquí abajo para tenerla de referencia. Es igual, abro paréntesis, dividendo por acción, entre precio por acción, cierro paréntesis, más una tasa de crecimiento. Entonces quiere decir que el costo de las acciones es de 11.70%. Esto es con respecto al cálculo de las acciones comunes. Como pueden observar, esta forma que está aquí es como ustedes deben de calcular la tasa de crecimiento con respecto a los dividendos. Pasemos ahora al WACC. Les he colocado aquí alguna información que no vamos a tener dentro del ejercicio, pero que se presenta en el caso de ustedes en los ejercicios de la tarea. Así que en este caso, pues esos valores van a quedar con 0, para que ustedes vean de que la estructura, independientemente usted tenga 3 tipos de fuentes de financiamiento, la estructura se va a mantener. No va a haber ninguna variación, únicamente que esos valores se dejan en 0. Por ejemplo, nos dice que para este ejercicio nos pide calcular el WACC, el costo promedio del capital, y nos da la siguiente información. Nos dice que la deuda tiene un valor de $100,000, que la tasa de interés por el uso de esa deuda es del 12%, que el costo del capital accionario de las acciones comunes es de 150,000, no el costo, sino el capital accionario que tenemos nosotros es de 150,000, y que la tasa de rendimiento esperada para esos inversionistas es del 20%. En este caso, obviamente, no tenemos acciones preferentes y no tenemos tampoco tasa de rendimiento de las acciones preferentes. Si tuviésemos, pues colocaríamos los valores ahí que tendríamos nosotros para ese ejercicio. La tasa de interés, pues, perdón, la tasa impositiva, en este caso nos dice que es un 30%. Okay. Listo. Teniendo los datos, por aquí les he colocado también una forma, una estructura. Usted lo puede colocar desarrollándolo en un cuadro de solución o puede utilizar este cuadro. Yo por lo general utilizo este cuadro para efectos de ejemplificación y también para efectos de que se facilite a la hora de la interpretación de la información. Ok, vamos a colocar los valores que tenemos. Tenemos que el valor de la deuda es de 100,000. Tenemos que el costo, perdón, el capital accionario es de 150,000. Pues no tenemos acciones comunes, aquí vamos a colocar total. Y vamos a hacer la sumatoria de ese capital. Entonces, el capital de la empresa es de 250,000. Vamos a calcular las proporciones. Para calcular las proporciones, ¿qué es lo que está aquí? Vean esta parte. Para calcular las proporciones, vamos a dividir estos 100,000 entre los 250,000 del total del capital que tenemos en la empresa y estos 150,000 entre los 250,000 de capital de la empresa. Lo que significa que esta empresa, en términos de estructura, está financiada por un 60% de deuda, perdón, un 40% de deuda y un 60% de capital accionario. Ahora vamos a utilizar las tasas. La tasa de financiamiento de la deuda, en este caso, es del 12% y la tasa de capital accionario era del 20%, que lo habíamos ya definido, del 20%. Para el costo de la deuda después de impuestos, es decir, por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, decíamos que este 1 menos T, vamos a poner por acá,
ese valor que está ahí, 1 menos T, es decir, 1 menos la tasa impositiva, representa o lo que nosotros conocemos como escudo fiscal. Eso representa el escudo fiscal. Y el escudo fiscal, si usted observa dentro de la fórmula, únicamente aplica a la deuda. ¿Por qué? Porque usted paga intereses y esos intereses son deducibles de impuestos. Por eso es que el uso de la deuda sí le genera escudo fiscal. Entonces, el escudo fiscal únicamente aplica al capital proveniente de deuda. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer aquí en este caso esta aplicación. Vamos a multiplicar la tasa, en este caso 12%, por, abro paréntesis, 1 menos la tasa impositiva, en este caso 30%. 1 menos, quiere agarrar 1 menos la tasa impositiva. Ahí está. 8.4. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Entonces quiere decir que ese escudo fiscal, por el hecho de estar pagando o por estar haciendo uso de la deuda, la tasa, realmente la tasa real que yo pago, atendiendo al beneficio del escudo fiscal que me genera, es de 8.4 en lugar de 12. Mientras que el capital accionario no tiene escudo fiscal, entonces la tasa sigue siendo la misma, el 20%. Ahora, con respecto al costo promedio, ¿qué es lo que se hace? Es decir, la proporción, el costo de la deuda se multiplica por el capital accionario, por la proporción del capital. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar la proporción, 40%, por el costo de la deuda después de impuestos. Entonces, quiere decir que la deuda en términos generales es de 3.36, costo de la deuda, y el costo del capital accionario es el 60% por el 20%, 12%. La suma de esos dos costos ponderados nos va a señalar el valor total del WACC. Entonces, la estructura de capital de este tipo de financiamiento, bajo estas proporciones, con estas tasas, el costo del capital accionario, el costo del capital que tiene la empresa disponible para su financiamiento es de 15.36%. Repito nuevamente, el escudo fiscal únicamente se aplica para la deuda, dado que se genera por la utilización o por los beneficios que se obtiene por el pago de intereses, se genera un escudo fiscal, y lo cual permite que el costo de la deuda disminuya.